La mujer ciega clavó sus ojos en mi mano. Estaba a 1 milímetro de tocar el cristal blindado. El cristal que protegía el diamante alba. Una joya de 12 millones de euros que palpitaba con una luz fría en el centro de la biblioteca. Carlota estaba de pie en el umbral. Apoyada en su bastón blanco, me dijo que tuviera cuidado con el roce del terciopelo. Pero el terciopelo estaba dentro de una vitrina hermética. Yo aún no había rozado absolutamente nada. No había hecho ningún sonido. Fue en ese exacto segundo cuando lo comprendí. La futura dueña de este imperio no era ciega. Y mi vida estaba en peligro mortal. El aire en el palacete de los cielos siempre olía a cera de abejas y a secretos podridos. Esta mansión centenaria, escondida en la zona más exclusiva de La Moraleja en Madrid, era una fortaleza de la aristocracia española, un lugar donde el qué dirán importaba más que la propia vida. Yo no pertenecía a este mundo, mi nombre es Beatriz. Hasta hace unos meses, trabajaba en una clínica jurídica gratuita en las calles obreras de Vallecas. Defendía a personas que el sistema había masticado y escupido, pero tuve que cerrar la clínica, ponerme un uniforme negro con delantal blanco, y aceptar un trabajo temporal como empleada de la limpieza en esta jaula de oro. No lo hice por el sueldo. Lo hice por mi padre. Mi padre, Hugo, fue el jardinero principal de esta finca durante 30 años. Conocía cada rosal, cada sendero de grava y cada sombra del palacete. Hace 2 años, fue acusado de robar joyas de la familia para encubrir un supuesto desfalco. La vergüenza y la presión policial lo destruyeron. Murió poco después, llevándose a la tumba la etiqueta de ladrón. Pero yo sabía que era inocente. Mi padre me enseñó a leer los contratos de la tierra, a entender que las raíces profundas siempre revelan la verdad del árbol. Él había descubierto algo oscuro en las cuentas de la Fundación Herencia, la organización benéfica del dueño de la casa. Y por eso lo silenciaron. Retiré la mano de la vitrina del diamante y me giré lentamente hacia Carlota. Llevaba un vestido de seda color perla que costaba más de lo que mi padre ganaba en 5 años. Sus ojos, de un azul pálido y supuestamente velados por las cicatrices de un accidente de yate en Marbella, me miraban con una fijeza aterradora. El bastón blanco repiqueteó contra el suelo de mármol. Me preguntó si había terminado de limpiar la sala. Su voz era suave, educada, pero escondía el filo de una navaja. Le respondí que sí, manteniendo un tono sumiso, bajando la mirada como se esperaba de alguien de mi clase. Ella asintió y se dio la vuelta, caminando por el pasillo con una precisión milimétrica. No rozó ni un solo mueble. No dudó en la esquina. Estaba fingiendo. Y si estaba fingiendo su ceguera, estaba fingiendo todo lo demás. En ese momento, las pesadas puertas de roble de la biblioteca se abrieron de nuevo. Era Diego. El dueño del palacete, el heredero de la fortuna y el prometido de Carlota. Diego era un hombre de 43 años, promotor hotelero y presidente de la Fundación Herencia. Su rostro siempre llevaba la sombra de un cansancio crónico. La muerte de su madre, Inés, ocurrida en extrañas circunstancias en la torre este de la mansión, lo había dejado roto. Se acercó a la vitrina y miró el diamante alba. La piedra central, un diamante azul pálido rodeado de zafiros blancos, parecía absorber la luz de la habitación. Me dijo, sin mirarme, que esa joya había pertenecido a su madre, que ella la llevaba puesta la última vez que la vio con vida, y que mañana, en la cena de ensayo de la boda, Carlota la llevaría en su honor. Había una tristeza profunda en su voz, una necesidad desesperada de aferrarse a la ilusión de una familia perfecta. Diego no era un monstruo, pero su ceguera emocional era mucho más peligrosa que la ceguera fingida de su prometida. Le di las buenas tardes y salí de la biblioteca, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso. Esa misma noche se celebró la cena de ensayo. El comedor principal se transformó en un escenario de hipocresía y poder. Las arañas de cristal proyectaban una luz dorada sobre la vajilla de porcelana francesa y las copas de baccarat. La élite de Madrid estaba allí, banqueros, aristócratas y políticos, todos reunidos para celebrar la unión de 2 dinastías. Pero el centro de gravedad de la mesa no era Diego. Era el padre de Carlota, el magistrado Guillermo. Un juez de la Audiencia Nacional, un hombre con el poder de hundir vidas con una sola firma.
Tenía el pelo plateado, impecablemente peinado, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Hablaba en voz alta sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico español, elogiando la labor de la Fundación Herencia. Yo servía el vino tinto, moviéndome como un fantasma entre las sillas. Para ellos, yo no era una persona. Era parte del mobiliario. Una extensión de la bandeja de plata que sostenía. Eso me permitía escuchar. Observé a Carlota interpretar su papel a la perfección. Tocaba el borde de su copa con aparente inseguridad. Sonreía hacia el vacío cuando alguien le hablaba. Diego le tomaba la mano, mirándola con una mezcla de amor y culpa. El magistrado Guillermo levantó su copa y brindó por la resiliencia de su hija, provocando murmullos de admiración en toda la mesa. El nivel de cinismo era asfixiante. Sabía que la Fundación Herencia recibía millones en subvenciones públicas para restaurar monumentos históricos. Y sabía, por los apuntes que encontré en las libretas viejas de mi padre, que esas obras nunca se realizaban. El dinero desaparecía. Y el magistrado Guillermo era quien aprobaba las auditorías legales de la fundación. Todo era una inmensa lavadora de dinero cubierta de terciopelo y títulos nobiliarios. La cena terminó pasada la medianoche. Los invitados se marcharon y el palacete quedó sumido en un silencio sepulcral. Marta, la estricta ama de llaves, nos ordenó recoger la cocina y retirarnos a nuestras habitaciones en el ala de servicio. Pero yo no podía dormir. La revelación de la biblioteca seguía ardiendo en mi mente. A las 2 de la madrugada, salí de mi cuarto y caminé descalza por los pasillos de servicio. Conocía las rutas invisibles de la casa gracias a los mapas que mi padre me dibujaba cuando era niña. Me acerqué a la planta principal. Había una rendija de luz saliendo por debajo de la puerta de la biblioteca. Me pegué a la pared de madera tallada, conteniendo la respiración. Escuché el tintineo de 2 vasos de cristal. Y luego, la voz de Carlota. Ya no era la voz suave y vulnerable de la cena. Era fría, cortante y llena de arrogancia. Estaba hablando con Fátima, su asistente personal. Fátima era una mujer implacable, la sombra ejecutora de todas las órdenes de Carlota. Carlota se reía en voz baja, decía que Diego era patético, que su necesidad de protegerla lo hacía completamente manipulable. Mencionó el acuerdo de control conyugal. Una vez casados, ella tendría poder notarial sobre las cuentas personales de Diego y sobre la junta directiva de la fundación. Fátima le preguntó si el magistrado estaba de acuerdo con los plazos. Carlota respondió que su padre lo tenía todo atado. Que el desvío de fondos hacia las cuentas en Suiza estaba casi completo. Pero entonces, el tono de la conversación cambió. Se volvió más oscuro. Fátima mencionó el diamante Alba. Dijo que la póliza de seguro de 12 millones de euros ya estaba activada. Carlota suspiró y dijo que era hora de limpiar la casa de basura. Dijo que la nueva chica de la limpieza, la hija del jardinero muerto, era el chivo expiatorio perfecto. Escuchar a Carlota pronunciar el nombre de mi padre hizo que la sangre me hirviera. Carlota explicó el plan con una frialdad clínica. Mañana por la mañana harían que yo manipulara el collar. Tomarían una foto. Luego, el diamante desaparecería y lo encontrarían en mi habitación. Exactamente el mismo método que usaron para destruir a mi padre. Carlota dijo que la policía no haría preguntas. Que una ladrona de Vallecas, hija de un ladrón, era una historia que los periódicos devorarían sin masticar. Me tapé la boca con ambas manos para no soltar un grito de rabia. Retrocedí lentamente hacia la oscuridad del pasillo y volví a mi habitación. No dormí un solo segundo. Pasé el resto de la noche sentada en el borde de la cama, repasando cada ley, cada artículo del Código Penal que había estudiado. Iban a intentar aplastarme. Pero no sabían que yo era una abogada, y no iba a ser su víctima. A la mañana siguiente, el aire en el palacete era eléctrico. El día antes de la boda. Marta me ordenó ir a la biblioteca para dar un último repaso al polvo antes de que llegaran los fotógrafos de la revista de Sociedad. Entré en la sala. La luz del sol entraba a raudales por los inmensos ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire. A los 5 minutos, la puerta se abrió. Eran Carlota y Fátima. Carlota caminaba con su bastón, pero esta vez yo sabía la verdad. Podía ver perfectamente cómo evaluaba mi posición en la sala.
Fátima llevaba una pequeña cámara digital en la mano, fingiendo revisar unas fotos de los arreglos florales. Carlota se detuvo frente a la vitrina del diamante Alba. Me llamó por mi nombre. Me dijo que la base de terciopelo tenía una mancha. Me ordenó que abriera la vitrina de seguridad, sacara el collar y limpiara la base. El tono era una orden directa, diseñada para no admitir réplica. Era la trampa. Me quedé de pie, sosteniendo el plumero de plumas de avestruz. La miré directamente a los ojos. Esos ojos azules que fingían mirar a la nada. Le respondí, con voz calmada y profesional, que mi contrato de servicio temporal especificaba claramente que el personal de limpieza no estaba autorizado a manipular obras de arte ni joyas aseguradas por valor superior a 10.000 euros. Le dije que, por protocolo de responsabilidad civil, necesitaba que el señor Diego o el ama de llaves estuvieran presentes y firmaran un documento de exención de daños. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo la mandíbula de Carlota se tensaba. Fátima bajó la cámara, desconcertada por mi respuesta. No esperaban que una simple empleada conociera la jerga legal de los seguros de responsabilidad civil. Carlota dio un paso hacia mí. Su máscara de vulnerabilidad se resquebrajó por un segundo. Me dijo, apretando los dientes, que ella era la futura señora de la casa y que yo haría exactamente lo que ella ordenara. Sacó una pequeña llave de su bolsillo, abrió la vitrina hermética y sacó el pesado collar de platino y diamantes. Me lo tendió, me ordenó que lo sostuviera. Di un paso atrás, cruzando las manos detrás de mi espalda, le dije que me negaba a tocarlo. La furia cruzó el rostro de Carlota. Y entonces, hizo su movimiento. Soltó el collar. El diamante Alba cayó al suelo de mármol con un sonido espantoso. Un crujido de metal caro y piedra contra la piedra fría. En el mismo instante en que el collar tocó el suelo, el flash de la cámara de Fátima iluminó la habitación. Me habían fotografiado a 1 metro de la joya caída. Carlota empezó a gritar. Un grito agudo, perfecto, lleno de pánico fingido. Gritaba que yo la había empujado, que había intentado arrancar el collar de sus manos. En menos de 30 segundos, la biblioteca se llenó de gente. Apareció Marta, pálida como un fantasma. Aparecieron 2 guardias de seguridad privada de la finca. Y finalmente, apareció Diego. Carlota se arrojó a los brazos de Diego, llorando histéricamente, diciendo que yo la había atacado en su ceguera, que había intentado robar el recuerdo de su madre. Diego me miró con una mezcla de horror y decepción. Intenté hablar, intenté explicar lo que había pasado, pero los guardias me agarraron por los brazos. Marta, con una frialdad aterradora, sugirió que registraran mi habitación inmediatamente. Fátima se ofreció a acompañar a los guardias. Yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Me mantuvieron retenida en la biblioteca. 10 minutos después, Fátima y uno de los guardias regresaron. El guardia llevaba una bolsa de plástico transparente. Dentro, brillaba el diamante Alba. Dijeron que lo habían encontrado escondido dentro de la funda de mi almohada, en el cuarto de servicio. Habían cambiado el collar real por una réplica durante el caos, o tal vez el que cayó al suelo ya era la réplica. No importaba. La coreografía era perfecta. Diego se pasó una mano por el pelo, destrozado. Dijo que no podía creerlo. Que le había dado trabajo a la hija del hombre que traicionó a su familia, esperando redimir el pasado, y que yo había hecho exactamente lo mismo. Ordenó a los guardias que me llevaran a su despacho privado y que llamaran a la policía. Y lo más aterrador de todo, ordenó que llamaran al magistrado Guillermo. Me arrastraron por los pasillos hasta el despacho de Diego. Una habitación revestida de caoba oscura, llena de libros antiguos y olor a tabaco caro. Me empujaron hacia una silla de cuero frente al enorme escritorio. Diego se sentó al otro lado, frotándose las sienes. Carlota estaba sentada en un sofá lateral, sollozando suavemente, aferrada a la mano de su padre, el magistrado, que acababa de llegar. El juez me miraba con un desprecio absoluto. Me dijo que iba a asegurarme de que pasara los próximos 10 años en la prisión de Soto del Real. Dijo que la genética no mentía, que yo era una ladrona miserable igual que mi padre. La mención de mi padre en la boca de ese asesino de traje a medida fue el detonante. Toda la rabia, toda la humillación,
Todos los años de estudiar leyes en una habitación húmeda de Vallecas cristalizaron en un solo pensamiento. Las palabras no iban a salvarme. La lógica legal no funcionaba en una habitación donde el juez era el verdugo. Necesitaba romper la ilusión. Necesitaba una prueba visceral, innegable y violenta. Mi mirada se posó en el escritorio de Diego. A mi derecha, a menos de medio metro de mi mano, había un pisapapeles. Era una esfera de cristal macizo, del tamaño de una manzana, pesada como el plomo. Miré a Carlota. Seguía llorando, con los ojos vacíos mirando hacia la pared, interpretando a la perfección su papel de víctima invidente. Calculé la distancia. Calculé el peso. No lo pensé 2 veces. Agarré el pisapapeles de cristal y, con toda la fuerza de mi brazo, lo lancé directamente hacia el rostro de Carlota. El proyectil cruzó la habitación a una velocidad letal. Iba directo a aplastarle la nariz y los pómulos. Si realmente fuera ciega, el cristal le habría destrozado la cara. Pero el instinto de supervivencia es más rápido que cualquier mentira. A 1 milímetro del impacto, los ojos de Carlota se enfocaron. Vio el cristal. Y reaccionó. Se agachó con una agilidad felina, apartando la cabeza hacia un lado. El pesado pisapapeles pasó rozando su oreja y se estrelló contra la pared de caoba con un estruendo ensordecedor, haciéndose añicos. Los fragmentos de cristal llovieron sobre la alfombra persa. El silencio que cayó sobre el despacho fue absoluto. Un silencio denso, pesado, asfixiante. Nadie respiraba. Carlota estaba encogida en el sofá, con las manos protegiéndose el rostro, respirando agitadamente. Sus ojos, esos ojos supuestamente muertos, estaban muy abiertos, fijos en los cristales rotos, llenos de terror. Diego se levantó lentamente de su silla. Su rostro había perdido todo el color. Miró a Carlota. Miró los cristales. Y luego volvió a mirar a la mujer con la que se iba a casar al día siguiente. La mujer que llevaba 2 años fingiendo necesitar ayuda para caminar. La voz de Diego tembló cuando habló. Le preguntó cómo había esquivado eso. Carlota intentó recomponerse. Intentó balbucear que había sentido el aire, que había escuchado el sonido, pero era inútil. El movimiento había sido demasiado preciso, demasiado visual. La ilusión se había hecho pedazos junto con el pisapapeles. El magistrado Guillermo se puso en pie de un salto, con el rostro rojo de ira, gritando que yo era una psicópata, que había intentado asesinar a su hija. Pero Diego levantó una mano, ordenándole que se callara. Por primera vez, el dueño del palacete miraba la realidad sin filtros. Aproveché la parálisis del momento. Me levanté de la silla y caminé hacia la mesa auxiliar donde el guardia había dejado la bolsa de plástico con el diamante alba. Lo saqué. Diego me gritó que lo soltara, pero no le hice caso. Mi padre me había contado historias sobre las joyas antiguas de la familia. Me había dicho que las piezas más valiosas siempre tenían secretos. Le di la vuelta al pesado colgante de platino. Busqué con la uña en la base del engarce del diamante principal. Había una pequeña ranura, casi invisible. Presioné con fuerza. Hubo un clic metálico. La base del diamante se abrió como un pequeño relicario. Dentro, doblado en un cuadrado diminuto, había un trozo de papel amarillento. Lo desdoblé con manos temblorosas. Era la letra de Inés, la madre de Diego. Leí el mensaje en voz alta, asegurándome de que cada palabra resonara en las paredes de caoba. El mensaje decía, el verdadero diamante no es una joya, es el nombre de la testigo que me vio caer, Lucía, la hija de Hugo sabrá dónde encontrarla. Diego se dejó caer en su silla, como si le hubieran disparado en el pecho. Lucía era la costurera personal de Inés. La mujer de blanco. Había desaparecido la misma noche en que Inés murió en la Torre Este. La policía dijo que había huido tras robar dinero de la caja fuerte. Pero la nota lo cambiaba todo. Inés sabía que la iban a matar. Y confió en mi padre. Confió en Hugo. El magistrado Guillermo dio un paso hacia mí, amenazante, exigiendo que le entregara el papel. Pero Diego se interpuso. La mirada de Diego había cambiado. La tristeza había desaparecido, reemplazada por una furia fría y calculada. Me miró y me preguntó qué significaba la nota. Le dije que mi padre nunca fue un ladrón, que mi padre era el único hombre honrado en esta casa llena de víboras.
y que él me había dejado la llave para encontrar la verdad. La frase, la hija de Hugo sabrá dónde encontrarla, detonó un recuerdo en mi mente. Cuando era niña, mi padre tenía una navaja de podar con el mango de hueso. Nunca dejaba que nadie la tocara. Decía que era su amuleto de la suerte. Cuando murió, la policía me entregó sus pertenencias en una caja de cartón. La navaja estaba allí. Miré a Diego y le dije que necesitábamos ir a la antigua caseta del jardinero, ahora mismo. El magistrado intentó detenernos, gritando a los guardias de seguridad que me arrestaran, pero Diego despidió a los guardias con un grito que hizo temblar los cristales. Les ordenó que no dejaran salir a nadie del despacho, ni a Carlota, ni a su padre. Corrimos por los jardines del palacete. El sol de la mañana calentaba la grava bajo nuestros pies. Llegamos a la vieja caseta de madera cerca de los invernaderos. Olía a tierra húmeda y a fertilizante antiguo. Fui directamente a la caja de herramientas oxidada debajo de la mesa de trabajo. Saqué la navaja de podar de mi padre. El mango de hueso estaba desgastado por los años. Presioné la base del mango contra el borde de la mesa y tiré con fuerza. El hueso se separó, revelando un compartimento hueco. Dentro, envuelta en un trozo de tela engrasada, había una pequeña llave de cerámica negra. Diego la reconoció al instante. Era la llave maestra de la Torre Este. El lugar donde su madre había muerto. El lugar que había estado sellado por orden del magistrado durante 2 años. No perdimos un segundo. Caminamos a paso rápido hacia la imponente estructura de piedra en el ala más antigua del palacete. La puerta de roble macizo estaba cubierta de polvo y telarañas. Introduje la llave de cerámica en la cerradura. Giró con un chasquido pesado. Empujamos la puerta. El aire que salió del interior era gélido y olía a encierro y a flores muertas. Subimos la escalera de caracol hasta llegar al invernadero, una inmensa cúpula de cristal en lo alto de la torre, llena de plantas exóticas marchitas y estatuas cubiertas con sábanas blancas. La luz se filtraba a través del cristal sucio, creando sombras alargadas. Caminamos entre las macetas secas. En el centro de la sala, escondido debajo de una lona de jardinería, encontramos un baúl de mimbre. Lo abrimos. Dentro había un abrigo de lana blanca. El abrigo de Lucía. Estaba manchado de sangre seca en el hombro derecho. Debajo del abrigo, había una vieja grabadora de casete y una cámara de fotos analógica. Diego tomó la grabadora con las manos temblorosas. Pulsó el botón de reproducción. El sonido estático llenó el silencio del invernadero, y entonces escuchamos las voces. Era la voz de Inés, firme pero cargada de miedo. Decía que tenía las copias de los libros de contabilidad. Que sabía que la Fundación Herencia era una tapadera para lavar dinero del narcotráfico y de sobornos políticos. Y luego, se escuchó la voz del magistrado Guillermo. Fría, arrogante, carente de cualquier empatía. Le decía a Inés que nadie creería a una mujer con un historial de depresión. Le decía que el dinero era necesario para mantener el estatus de la familia. Se escuchó un forcejeo. El sonido de un golpe sordo. El grito ahogado de Inés. Y luego, el sonido de un cuerpo cayendo contra el cristal. La grabación terminaba con la voz de Guillermo ordenando a alguien que limpiara el desastre y que se asegurara de que el jardinero cargara con la culpa si alguien hacía preguntas. Diego cayó de rodillas sobre el suelo de baldosas. Lloró. Un llanto desgarrador, primitivo, el sonido de un hombre al que le acaban de arrancar el alma. Su prometida, su suegro, toda su vida de los últimos 2 años había sido una red de mentiras construida sobre el cadáver de su madre. Tomé la cámara analógica del baúl. Junto a ella había un sobre revelado. Saqué la única fotografía que había dentro. Era una imagen reciente, tomada desde la calle. Mostraba la fachada en ruinas del Col Gran Teatro, un teatro abandonado en el centro de Madrid, cerca de la plaza de Tirso de Molina. En una de las ventanas del segundo piso, se veía la silueta de una mujer, era Lucía. Estaba viva. Y estaba escondida. Ayudé a Diego a levantarse. Sus ojos ya no tenían lágrimas. Solo tenían un vacío oscuro y peligroso. Llamó directamente al comisario jefe de la Policía Nacional, un hombre que no estaba en la nómina del magistrado.
Le explicó la situación en 30 segundos. Salimos del palacete, subimos al coche de Diego y condujimos hacia Madrid a una velocidad temeraria. Llegamos al Colegran Teatro al mismo tiempo que 3 furgones de la policía. El edificio era un esqueleto de ladrillo y carteles descoloridos. Rompimos el candado de la puerta principal y entramos en la oscuridad del vestíbulo. El olor a humedad y a madera podrida era intenso. Avanzamos hacia el escenario principal, iluminando el camino con las linternas de los teléfonos. Y allí, en el centro del escenario polvoriento, iluminados por un rayo de luz que entraba por un agujero en el techo, estaban. El magistrado Guillermo había llegado antes que nosotros. Tenía a Lucía agarrada por el brazo. Lucía, la mujer de blanco, ahora vestida con ropa gastada y el rostro demacrado por 2 años de terror. Guillermo sostenía un revólver plateado, apuntando directamente a la cabeza de la costurera. La policía rodeó el escenario, apuntando sus armas. Diego gritó el nombre de Guillermo, su voz resonando en la acústica vacía del teatro. Le dijo que se había acabado. Que teníamos la cinta. Que sabíamos lo de la fundación, lo de Inés, lo de mi padre. Guillermo se rió. Una risa seca, desquiciada. Gritó que él era la ley en este país. Que un juez de la Audiencia Nacional no cae por las acusaciones de un niño rico y una sirvienta de Vallecas. Dijo que destruiría las pruebas, que compraría a los testigos, que el sistema estaba diseñado para proteger a los hombres como él. Apretó el cañón del arma contra la sien de Lucía. Pero Guillermo cometió un error fatal. Subestimó a la gente que consideraba invisible. Lucía, que había estado temblando de miedo, cruzó su mirada conmigo. Vio en mí el rostro de mi padre. El hombre que la ayudó a escapar aquella noche. Y en ese segundo, el miedo de Lucía se transformó en pura rabia. Con un movimiento brusco y desesperado, Lucía clavó el tacón de su zapato en el empeine de Guillermo y le propinó un codazo brutal en las costillas. El magistrado soltó un grito de dolor y perdió el equilibrio. El arma se desvió. Fue suficiente. Los agentes de policía se abalanzaron sobre el escenario como una jauría de lobos. Sometieron a Guillermo contra las tablas de madera podrida, esposándolo mientras él seguía gritando amenazas de muerte y escupiendo veneno sobre su inmunidad diplomática. Corrí hacia Lucía. La abracé, estaba temblando, llorando, pero viva. Metió la mano en el forro de su chaqueta y sacó un pequeño cilindro de plástico negro. Un carrete de película sin revelar. Me lo entregó en la mano. Me dijo, con la voz rota, que mi padre le había dado esto antes de que lo arrestaran. Eran las fotografías de los libros de contabilidad reales de la Fundación Herencia. La prueba definitiva del fraude financiero masivo. La prueba de que Hugo había intentado salvar a Inés y desmantelar la red de corrupción. Apreté el carrete contra mi pecho, sintiendo que el peso de los últimos 2 años finalmente empezaba a levantarse de mis hombros. Las siguientes 24 horas fueron un terremoto que sacudió los cimientos de la alta sociedad española. La boda del año fue cancelada. Las portadas de los periódicos no hablaban de vestidos de novia ni de diamantes, sino de la caída del magistrado más poderoso del país. Guillermo fue ingresado en prisión preventiva sin fianza, despojado de su cargo y de su inmunidad. Carlota fue arrestada en el Palacete, acusada de conspiración para cometer asesinato, fraude y extorsión. Las cámaras de televisión grabaron el momento en que la sacaban esposada de la mansión. Ya no llevaba su bastón blanco. Caminaba con la cabeza baja, mirando perfectamente los escalones de piedra para no tropezar. Fátima intentó huir por el aeropuerto de Barajas, pero fue interceptada en la puerta de embarque con un maletín lleno de dinero en efectivo. Diego convocó una rueda de prensa masiva en el salón principal del Palacete de los Cielos. Frente a decenas de micrófonos y cámaras, desmanteló públicamente la Fundación Herencia. Entregó todos los activos al Estado para su liquidación. Pero lo más importante no fue el dinero. Diego miró directamente a las cámaras y pronunció el nombre de mi padre. Hugo declaró su absoluta inocencia. Explicó cómo había sido incriminado por proteger la verdad. Limpió su nombre frente a todo el país. Yo lo vi desde la parte de atrás de la sala, vestida con mi propia ropa, sin el uniforme negro. Sentí que mi padre, en algún lugar, finalmente podía descansar en paz. Un mes después, el aire en Vallecas era frío pero limpio.
Estaba de pie frente a un pequeño local con la persiana metálica levantada. Había vuelto a abrir mi clínica jurídica gratuita. Pero esta vez, el letrero sobre la puerta era nuevo. Decía, Clínica Legal Hugo, Justicia para Todos. Estaba organizando unos expedientes en mi escritorio cuando escuché el motor de un coche caro deteniéndose en la calle. Miré por el cristal. Era Diego. Llevaba un abrigo oscuro y parecía 10 años más joven. El peso de la mentira había desaparecido de su rostro. Entró en la clínica, mirando las paredes sencillas y los muebles baratos con un respeto genuino. Se acercó a mi escritorio y dejó un sobre grueso sobre la mesa. Me dijo que era el primer pago de la indemnización oficial del Estado por la condena injusta de mi padre, y que había creado un fondo fiduciario legítimo para financiar la clínica durante los próximos 20 años. Le di las gracias. Nos miramos durante un largo momento, reconociendo el abismo que habíamos cruzado juntos. Dos mundos diferentes, unidos por la tragedia y salvados por la verdad. Se despidió con un asentimiento y salió a la calle, perdiéndose entre el tráfico del barrio. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento y serví una copa de vino barato. Pensé en el diamante Alba. La joya de 12 millones de euros había sido devuelta a la cámara acorazada del Banco Central, encerrada en la oscuridad donde pertenecía. Una piedra fría, hermosa y muerta. El verdadero valor no estaba en el platino ni en los zafiros blancos. Estaba en la luz que arroja sobre las sombras. En la capacidad de mirar a los ojos de los intocables y decirles que su tiempo se ha acabado. Brindé en silencio por mi padre. El jardinero que plantó la semilla de la justicia en el corazón de un imperio corrupto. Y sonreí, sabiendo que, por fin, la cosecha había llegado.